Bienvenidos al segundo encuentro del ciclo de encuentros virtuales de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos. Daremos inicio a la segunda intervención de este ciclo, el teletrabajo más allá de la pandemia, con Enrique Ruiz Blanco, doctor en educación, analista de sistemas, especialista en docencia universitaria y en entornos virtuales de aprendizaje, coordinador de educación a distancia y científico investigador del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de la Aconcagua. El próximo encuentro será el jueves 8 de julio con María Fernanda Masud Boclet, con quien compartiremos su intervención sobre herramientas tecnológicas para potenciar los aprendizajes. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Enrique. También ahí hemos puesto el enlace a la nota que hemos publicado en nuestro sitio y el enlace de nuestro canal de YouTube para poder ver los otros encuentros tanto del ciclo 2020 como del actual ciclo 2021 que estamos desarrollando. Un agradecimiento especial a Enrique Ruiz Blanco por acompañarnos en este encuentro. Ya está por acá. Enrique, buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias una vez más por estar en este ciclo con nosotros con un tema tan interesante como es el teletrabajo. Muchas gracias Alejandro, muchas gracias a Medios de la Educación, a Diario de los Andes, por esta invitación. Para mí es un honor estar acá. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Les cuento. Hoy vamos a estar hablando de teletrabajo. De alguna forma vamos a hacer una revisión de lo que significa, de lo que implica, en términos generales, o en términos laborales, ¿no? En lo que hace a la economía en general. Pero sí que lo vamos a estar poniendo siempre en contexto con la realidad de los docentes. Si uno revisa el concepto de teletrabajo, y acá pongo en la placa un poco la definición, ¿no? Uno lo que tiene es este concepto de disociar el lugar de trabajo, ¿no? El contrato laboral me permite a mí producir desde otro lugar que no sean las instalaciones de mi empresa o institución. Bueno, dicho así, lo que sucede es que esta es una modalidad muy bonita, pero que no se puede aplicar en todos los casos. En principio, sirve allí donde el producto o el bien o servicio que yo estoy ofreciendo es una propiedad intelectual, es un bien intelectual. Entonces, lo que hemos visto de esta modalidad que arranca muy temprano en el siglo XX, con distintos formatos, y que ya va tomando más forma hacia los años 60, en los años 70 se formaliza un poco con el nombre y demás, pero lo que hemos visto es que esta modalidad fue aprovechada o disfrutada por aquellos profesionales que trabajaban con la información, por ejemplo, los periodistas, por ejemplo, aquellos diseñadores gráficos, programadores y demás. Esta ha sido la comunidad que típicamente ha estado trabajando con el teletrabajo. Bueno, acá lo que vamos a ver también es que, tal como se entiende hoy el teletrabajo, si bien pudo haber empezado con tecnologías como el telégrafo, el telegraph, el fax y otras tecnologías que ya no están más, el teletipo. Bueno, hoy en día teletrabajo es digital, está alrededor de las TIC. Es una modalidad a la que accedemos principalmente a través de la web, que es esta macroestructura que nos permite distribuir información digital. Entonces ya, bueno, en este contexto lo que vemos es que todas las personas que tienen un buen manejo de las tecnologías podrían trabajar o hacer teletrabajo. En general, esto toma cuerpo como idea fuerte, idea potente, hacia fines del siglo pasado, en la década de los 90. ¿Qué se decía por aquel entonces? Bueno, que el teletrabajo lo iba a cambiar todo. ¿Qué pasó en el medio? Que fue como
algo muy prometedor en su momento, bueno, había aparecido la web. Internet existía, pero no era como lo conocemos hoy. Lo que hoy conocemos o relacionamos con Internet es la web. Y es esto de que podemos ver todo con facilidad y la información está accesible y fácil de conseguir en un entorno visual, un entorno gráfico. Entonces, cuando se vio el potencial, los gurúes de las tecnologías y los vendedores, que ya vamos a ver que juegan un papel importante, decían, bien, perfecto, esto va a cambiarlo todo, vamos a poder trabajar desde la casa con mucha comodidad, etcétera, etcétera. Lo que vino a continuación fueron muchas promesas y pocos cambios, ¿no? La tecnología existía, el potencial era real, pero había otros factores, quizás más humanos, que no permitieron que esta modalidad cobrara sentido para la mayoría de las empresas. Bueno, el tema es que pasaron los años y sí que algunas empresas, como digo, por ejemplo, las productoras de software, sí aprovecharon esta modalidad, también el mundo del periodismo, por supuesto, con reporteros que pueden estar cubriendo notas en cualquier lugar del mundo. Bueno, en estos casos tenía mucho sentido y sí que se le dio un buen uso. En el mundo del software, lo que sucede es que países como Argentina, Brasil, India, que tienen una muy buena capacitación, una buena formación universitaria, generan muy buenos programadores que pueden vender sus productos a otros países y por la diferencia cambiaria, si a mí me pagan en dólares, acá el dinero en Argentina me rinde muchísimo más. Y si leen entre líneas, de lo que estoy hablando es de, bueno, casi explotación obrera, ¿no? Estamos hablando de pagarle migajas a un programador tercermundista porque su trabajo es igual de bueno que el de un programador de un país desarrollado. Pero bueno, entonces ahí todos ganan. Difícilmente se trate de un mundo ideal. Bueno, ¿qué se dijo? ¿Qué se dijo y qué se dice hoy? Bueno, tengo una serie de citas y enlaces que después podemos compartir cuando se libere la grabación de este evento, quizás en la caja de información. Pero traje algunos que me parecieron muy divertidos. Para Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, lo sorprendente es que la gente fuera más productiva en la casa, porque él decía, bueno, es que todo esto se va a venir abajo, la gente no va a querer trabajar, y ahora está como muy sorprendido de que esto haya funcionado. Bueno, Dan Springer, que es de DocuSign, es una empresa de desarrollo de firmas o de documentos digitales, de la legalización de documentos. Dice, bueno, ahora es mucho más difícil trabajar porque hay que gestionar los propios tiempos. Cierto es que esto no es nuevo, ¿no? Lo que sucede es que ahora parece como algo sorprendente. Bueno, sigo haciendo un recorrido y me encuentro con visionamos un futuro de espacios infinitos virtuales. Se los traduzco. Tengo un trabajador, hola, ¿dónde estás? En tu casa, bueno, mándame el trabajo. ¿Y ahora dónde estás? En el supermercado. Bueno, seguí trabajando en el supermercado también. Una vez que empecé a recorrer lo que decían los grandes referentes de las tecnologías, me encontré con ideas cada vez más disparatadas acerca de, por ejemplo, la democratización del trabajo. Con el teletrabajo se puede eliminar las jerarquías y todos vamos a estar en un mismo nivel. Perdón. Bueno, hay cosas que se dan en el teletrabajo y cosas que no. Pero cuando las promesas de teletrabajo son un poco imaginativas, pongámosle, bueno,
uno los lleva a la realidad y ya no funcionan. Después les voy a contar un caso muy interesante de una empresa china que lo intentó y le fue bastante mal. Lo intentó, le fue muy bien a pequeña escala y le fue muy mal a gran escala. Porque acá, cuando uno hace un recorrido muy rápido de lo que es el teletrabajo, se va a encontrar con grandes promesas, pero que no siempre encajan bien en la realidad. La principal razón por la cual el teletrabajo no funcionó tiene que ver con esto. Para las empresas, es importante ver dónde está el trabajador. Y así es como muchas empresas que teniendo mucha tecnología a disposición podrían hacer teletrabajo y hasta el 2019 no lo hicieron. Bueno, porque necesitaban esto, y voy a apelar al refranero popular, el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Siempre hay una necesidad de supervisión. Y lo digo en general para las empresas, y si ustedes lo han vivido en sus instituciones, empresas o colegios, no es ninguna casualidad, es exactamente esto. Ahora bien, yo ponía también en juego otras cositas, ¿no? Y es que todos tenemos una relación personal con las tecnologías. Si yo digo que el teletrabajo es posible a través de las tecnologías, también lo que estoy diciendo es que yo tengo que acercarme a la tecnología. Y esta relación, que yo digo relación personal con la tecnología, tiene varios factores. Primero, ¿cómo la siento? ¿Cómo la percibo? Para mí, esta tecnología es fácil de utilizar. ¿Cuál es la utilidad que me reporta? Acá vamos a ver que cada vez que nos acercamos a una tecnología, empezamos a elaborar estas significaciones que son de carácter personal. No es que yo quiera todas las tecnologías o deteste a todas las tecnologías. Por ahí el auto, si me lleva y me trae del trabajo, lo voy a ver como una tecnología súper importante para mí, me voy a amigar, la voy a querer, voy a decir, sin el auto no puedo trabajar y no puedo vivir, y su costo, aunque sea muy elevado, me va a parecer razonable. ¿Por qué? Porque me permite trabajar. Bueno, distinto es si yo tengo una computadora que me resulta muy difícil de usar, no me agrega valor en lo laboral, no es que yo pueda trabajar con o sin computadora, si puedo trabajar sin computadora, ¿qué me reporta? ¿Qué beneficio me reporta? Y si es muy cara, pero nunca va a ser tan cara como un auto, yo tampoco voy a querer comprarla. Bueno, entonces acá es donde empezamos a ver que todos tenemos una relación personal con cada una de las tecnologías. Técnicamente hablando, todo es tecnología. Vivimos en un entorno que es siempre tecnológico. El pizarrón negro con la tiza también es una tecnología. No, cuando digo tecnología no me refiero solo a los dispositivos que se prenden y apagan. Me refiero a todo lo que existe y que es artificial, que es una herramienta que el ser humano ha creado para facilitarse la vida o facilitar su trabajo. Bueno, y aquí llegamos a la parte de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿qué pasó acá? Nosotros ya teníamos relaciones armadas con la tecnología, con las computadoras, con los celulares. Habíamos conocido o habíamos decidido desconocer tecnologías educativas, y cuando llegó la pandemia no nos quedó otra que trabajar a través de las TIC. ¿Por qué? Y bueno, porque este aislamiento nos permitía salvar vidas, evitar contagios y evitar situaciones de hospitalización que terminaron bastante mal, y eso hoy no es una suposición, es un hecho muy conocido. Bueno, lo que sucede ahora es que ya sin margen
para elegir si podía o no trabajar con las tecnologías, todos tuvimos que adaptarnos lo mejor posible. Y esto supuso, por un lado, acercarse a las tecnologías, conocerlas y manejarlas quizás a través de la comunidad, pero también fue una cuestión de comprar tecnologías o pagar tecnologías. Y este es otro terreno bastante escabroso. Vamos a decir ahora que las tecnologías, como todo lo demás en el mundo en el que vivimos, siguen las reglas de mercado. Y esto no escapa a las generales de la ley. Me gusta verlo desde Bourdieu cuando hablamos de distinción, porque acá vamos a verlo todo, ¿no? Tenemos un celular, puede ser un celular económico, accesible, puede ser de rango medio o puede ser de alta gama. Y todo eso no viene solo, viene con significaciones sociales, ¿no? El de alta gama me da prestigio, ya ciertas marcas están asociadas a un nivel de vida o a un nivel adquisitivo. Y claro, cuando uno habla de tecnologías en general, como estos CEOs que les mostraba al principio, todo parece fantástico, pero estos vendedores de tecnologías me están hablando de los celulares de alta gama, me están hablando de las computadoras de alta gama, de eso me están hablando. Cuando yo quiero comprar algo y mi sueldo no me lo permite, ahí es donde yo tengo este conflicto, esta discrepancia entre el paraíso prometido y la realidad que conseguí. Y no es poco, es todo un problema, ¿no es cierto? Además de todos estos significados que se van construyendo a través de la tecnología, hay otras estructuras que yo diría que son atravesamientos culturales, ¿no? ¿Qué hacemos y por qué lo hacemos con la tecnología? Están las redes sociales. Y a mí me divierte mucho ver esta situación. Docentes que por ahí dicen, publican un posteo en Facebook y dicen, no me gustan las tecnologías, no sirven, no es mismo que estar con el alumno, el gobierno debería pagar mi internet, y sigue así y así. Lo divertido es que está usando para su protesta la misma tecnología que podría estar usando para enseñar. No es que lo hizo con un mimeógrafo, es que usó la misma tecnología que puede usar en el auto. Entonces acá hay muchas cositas, ¿no? ¿Por qué sentimos que está bien utilizar una tecnología para hacer una protesta o para publicar fotos familiares, pero no está bien usarla para educar, cuando en realidad el mundo que estamos preparando, el mundo que hemos hecho y estamos preparando a nuestros alumnos para ese mundo, bueno, tenemos que preparar a nuestros alumnos para vivir en este mundo de tecnologías y no en un siglo XVIII que ya no existe más. Bueno. Y acá empiezan los reclamos, ¿no? De que si el gobierno hizo esto o no hizo lo otro. Vamos a repasar nuestra historia que no está exenta de controversia. Cuando veo analistas externos, notas, artículos periodísticos de otros países tratando de analizar la Argentina. Y lo primero que notan es cómo viramos de un lugar a otro en materia política y económica. Ustedes saben que durante mucho tiempo tuvimos este programa Conectar Igualdad, con un gobierno que invirtió muchísimo en tecnología, invirtió muchísimo en educación. Una de las cosas que pasó, y esto lo habíamos hablado en otro encuentro que también había organizado Alejandro, estábamos unos referentes de varias universidades hablando de tecnologías, ¿no? Y yo decía, y estaba Mariana Gabriela de Bormer, una de las autoras del programa Conectar Igualdad, y yo decía, bien, el programa Conectar Igualdad no es educativo, no va a mejorar los aprendizajes, sino que antes bien es un programa de equidad, de
un programa social para cerrar la brecha digital. Es un programa que me permite a un alumno que ese alumno se la lleve a la casa y quizás sea la primera computadora que va a tener esa familia. Y cuando llegue a la casa, los hermanitos van a poder jugar con esa computadora, la abuela va a poder ver qué es Facebook, eso decíamos, pero hace mucho tiempo atrás, ¿no? y muchos decían, bueno, pero eso está mal, si quieren una computadora que se la compren. Otros decían, bueno, pero es que si son computadoras que se dan en educación, entonces deberían servir solo para los aprendizajes. Bueno, con todo dicho, estas computadoras tenían el potencial de acercar la tecnología a todo el mundo. No todo salió como uno hubiera deseado, ¿no? También yo puedo decir mil ejemplos de profes que aprovecharon estas tecnologías, y acá vuelvo a otro evento que es los docentes que emplean TIC en el aula, que se organiza entre Medios de la Educación y el Colegio Tomás Alva Edison, ¿no? Donde recogimos todas estas historias de docentes que utilizan las tecnologías para enseñar, de instituciones que ponen las tecnologías al servicio de los alumnos, y los alumnos aprenden a través de las tecnologías. Todas estas historias las conocemos y las celebramos y las aplaudimos, pero también veíamos otras historias, ¿no? De docentes que decían, guarden sus computadoras, vamos a empezar la clase. Entonces, en un punto, yo me pregunto, qué pena, ¿no? Me pregunto, ¿cómo fue que no aprovechamos ese gran impulso que tuvimos para acceder a las tecnologías? Después vino otro gobierno con otra impronta, se desarmó el programa Conectar Igualdad en favor de otro, de robótica. Bien, son distintas respuestas de distintos gobiernos, pero en definitiva, qué pena porque nos quedamos sin esas computadoras que hoy hubieran venido muy bien, ¿no? Que todos los docentes tuvieran esas computadoras y todos los alumnos tuvieran una computadora para llevarse a las casas. Bueno, las cosas pasan por alguna razón. La cuestión es que, como digo, sí tenemos políticas gubernamentales en favor de la tecnología, en favor de la educación. Creo que es nuestra responsabilidad como docentes aprovecharlas. Y esto es lo que yo siempre les digo a los profesores, ¿no? Como yo, cuando estoy en el papel de formador de formadores. ¿No te gusta la tecnología? Tenés todo el derecho a odiarla. Pero si no aprendes tecnologías por vos, hacelo por tus alumnos. Porque hoy ya no hay más tiempo, no hay más tiempo para perder. Las tecnologías no son la respuesta del futuro, son la respuesta del presente. Y si me apuran un poco les digo que del pasado, solo que hemos estado procrastinando durante mucho tiempo. La verdad es que si vivimos en un mundo lleno de tecnologías, las tecnologías no se pueden quedar fuera del aula, tienen que estar adentro también. Ahora, en un mundo ideal, los profesores podrían o deberían tener derecho a elegir si van a dar clases presencialmente o virtualmente. Ustedes saben que hasta el 2020, o hasta el 2019 inclusive, muchos profes elegimos, porque nos encantaba, porque nos gustaba, no sé qué, elegimos trabajar a distancia. Y sí que conocíamos el teletrabajo. Y otros profes habían elegido de buena fe trabajar presencialmente y cada uno era excelente en lo suyo. Ahora, con la pandemia, lo que nos pasó es que ya se quedó el Estado y las instituciones sin margen de maniobra. O sea, ya había que cerrar el edificio escolar para preservar o para cuidar las vidas. Era eso más importante que cualquier otra cosa. Y en otras épocas de la historia
también hubo pandemias, y también hubo aislamiento, y también se cerraron los trabajos y las escuelas. Quizás en otras épocas la educación se cortaba porque no había tecnologías para continuarla, y nadie se quejaba porque total era más importante la vida que la educación. Mientras haya vida, la educación puede venir después. Bueno, hoy ya tenemos la posibilidad de proteger la vida y seguir educando también. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué viene ahora? Bueno, déjenme que les cuente qué es lo que podemos esperar del teletrabajo. Bill Gates, de Microsoft, dice que en su parecer, Bill Gates no es un gurú, no es un futurólogo, y la verdad es que cuando ha hecho predicciones no siempre ha acertado, pero bueno, igual vale la pena escuchar su opinión, y como sí ha tenido algunos aciertos, vamos a decir, para Bill Gates en el futuro, después de la pandemia, muchos trabajos van a seguir siendo en modalidad de teletrabajo, porque ahora que ya es conocido, la gente tiene una mejor relación con las tecnologías. Dice, el 50% de los viajes de trabajo se van por... Es decir, no todos esos viajes eran necesarios y ahora los podemos reemplazar por una videoconferencia. También dice, el 30% del tiempo laboral total va a pasar a estar en esta modalidad, lo cual no es descabellado. Aquí en la Argentina, porque también vamos a poner en contexto, antes de la pandemia el 24% de todos los trabajadores conocía las tecnologías básicas para hacer teletrabajo. Así que por lo menos el 24% ya estaba preparado y tenía acceso a las tecnologías. Y ya después de la pandemia, o ya en pandemia, alrededor del 37% de todos los trabajos pasaron a estar en esta modalidad, sin contar lo que es, bueno, digamos, el 37% de los trabajos asalariados. Bueno, entonces, para Bill Gates, por ejemplo, es muy prometedor porque ahora el software va a estar evolucionando para dar mejores respuestas a esta modalidad. Otros autores van a decir, ¿por qué? Si bien todo es muy bonito en los papeles, y acá traigo esta experiencia, este experimento a gran escala, como lo llama el autor, Derek Thompson. Él habla de una empresa china de turismo, con más de 16.000 empleados. En un primer proyecto le dieron la posibilidad a un grupo de empleados, un grupo reducido de empleados, de hacer teletrabajo. La productividad se incrementó, la satisfacción laboral también, y con tan buenos resultados decidieron expandir esta experiencia a todos los trabajadores. ¿Qué pasó después? Bueno, que todo empezó a salir mal. En principio, porque no todos querían esa modalidad, y para muchos fue de soledad. Y si esto les ha pasado a ustedes, quizás puedan sentirse relacionados con esta sensación de estar muy solos, sin compañeros de trabajo o sin otra gente alrededor. Bueno, ¿qué aprendimos con esta experiencia? Aprendimos que muchas reuniones se podían evitar o se podían reemplazar por un correo electrónico. No importa si después seguimos haciendo teletrabajo o no. Lo cierto es que esto ya ya sabemos que lo podemos reemplazar. Ya sabemos que este tipo de reuniones no eran tan necesarias. Y también vimos que para muchas personas es una solución en lo personal. Poder estar en la casa con los chicos, cuidándolos, y a la vez estar trabajando, que ahora vuelve a resurgir.
es el del commuting o transbordo. Bueno, acá en Mendoza no nos pasa mucho, pero sí que pasa en las grandes ciudades y sobre todo en muchos lugares del mundo, donde el trabajador tiene que tomarse varios medios de transporte, micro, subte, ferry, tren, para llegar al lugar de trabajo. Ya se había planteado en algún momento que esto generaba costos no solo para el trabajador. A ver, para el trabajador que gana plata intercambiando sus horas por un salario, esto de ir a trabajar y perder 2 horas por día supone una pérdida de dinero. Pero también para la empresa que se pregunta qué pasaría si esas 2 horas de transporte las invirtiera en trabajar. Por ejemplo, la DG subsidia el transporte, pero está poniendo plata para que el docente viaje, que es distinto de poner plata para que el docente esté frente al aula. Entonces, mucho de esto se habló desde los años 80 en adelante acerca de cuál era el valor económico de reducir o evitar el transbordo. Y hoy vuelve a estar en agenda con una vuelta de tuerca porque los medios de transporte generan grandes huellas de carbono. Y si reducimos los transportes, reducimos la huella de carbono y el impacto en el ambiente. Así que esto también hoy está en juego. Con todo en consideración, y ya termino con esto, para mí lo más bonito del teletrabajo es la flexibilidad horaria, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene labores que son creativas y la creatividad va a llegar en algún momento del día que yo pueda trabajar desde mi casa y que pueda ser creativo desde mi casa, que pueda corregir los trabajos prácticos en la comodidad del hogar. Eso para mí vale oro. Es muy bonito, yo creo que es una de las cosas más lindas que hemos podido aprovechar. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, donde estábamos, yo me acuerdo el año pasado, estábamos tan asustados por lo que podía pasar, y bueno, por esto de poder estar en familia, fue algo muy lindo. Entiendo que no fue igual de lindo para todos. No es lo mismo vivir en una casa muy grande, con espacios para cada uno, que vivir en un monoambiente y superpuestos, donde si la señora quiere dar clases, los demás se tienen que callar y tampoco pueden usar Netflix porque colapsan el ancho de banda. Bueno, todas estas realidades existen, pero quizás para muchas personas que necesitan conciliar la vida familiar con la vida laboral, el teletrabajo sea la mejor opción. No quiero acaparar más el discurso, voy a ir cerrando para dar lugar a un diálogo y si quieren seguimos charlando a través de las preguntas. Solo me resta agradecerles y bueno, y quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Enrique. Muy interesante tu mirada como experto en tecnología y sobre todo mientras te escuchaba, salía esto de lo tecnológico atravesado por una historicidad en un primer momento, atravesado por el mercado, atravesado por la política pública, atravesado por la tecnofilia y la tecnofobia, ¿no? Los que aman la tecnología y los que no quieren saber nada, y sobre todo pensar todo lo que la tecnología y en el contexto de pandemia ha desnudado, ¿no? Todo lo que ha generado, por eso, digamos, hemos tenido que aprender de repente, o aprender, digamos, han sido las opciones que ha habido, la única, o se aprende o se aprende con la tecnología. Pero bueno, bien lo dijiste, no es algo que viene que generó la pandemia, sino que viene con su historicidad para poderlo entender, y a partir de ahí ha tenido sus diferentes mutaciones, y esto ha hecho, ¿no?, que hoy es un tema de agenda pensar qué pasa una vez que la pandemia entre en una fase más final. Todavía estamos, así que
¿qué pasa con todo esto, no? Acá, en relación con la política pública, Gabriela nos traía que, en relación que lo comunicaste vos con Conectar Igualdad, ella dice, no se aprovechó porque se hizo una mala puesta en marcha, se dio primero el insumo a los alumnos, luego a los docentes, se tendría que haber dado a los docentes, capacitarlos y luego a los alumnos. La tecnología no es un objeto de estudio. Digamos que a mí nadie me dio un manual para escribir en el pizarrón. No hice ningún curso del Infod para escribir en el pizarrón. Como no hice ningún curso del Infod para hacer un PowerPoint. A ver, no era tan difícil. Para muchos era ponerse a usar la tecnología. Y acá lo que hay que recordar es que vivimos eh, en un contexto que por ahí Weller y otros van a decir es la era de la abundancia. No falta información, sobre información. Lo que nosotros tenemos que hacer como docentes, pero también en cualquier otro orden de la vida, si queremos usar una tecnología, la googleamos, buscamos un tutorial y lo resolvemos solos. No es que me tengan que dar un curso para que yo sepa usar Zoom, porque tampoco hay tanto para aprender, ¿no? Lo mismo con un PowerPoint o con Moodle. Es decir, ojo, porque hoy no quiero ser malo, pero piensen en esto, es el locus de control externo, es pensar que siempre alguien más tiene que hacer las cosas por mí. Y a mí me gustaría que nosotros nos pongamos a nosotros mismos en la ecuación. ¿Qué puedo hacer yo para salir adelante con algunos inconvenientes? Porque, como decía Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si yo me quedo esperando el mundo ideal, las condiciones ideales, no arranco más. La verdad es que los docentes, si algo sabemos, es que hay que salir adelante como se pueda. No tengo tecnología para llegar a mi alumno, historias reales les digo. Me llevo un pendrive y lo distribuyo, lo llevo a la escuela. No hay pendrive, conecto con Bluetooth, les voy llevando a mis clases con Bluetooth. No hay celular, los cuadernillos del gobierno. Pero siempre hay una solución. Y los docentes tenemos que proyectarnos en nuestros alumnos, tenemos que hacer las cosas por ellos, aunque todo lo demás lo tengamos en contra. Si hay una buena razón para esforzarse y salir adelante, son nuestros alumnos. Bueno, había algunas otras opiniones en relación con esto de googlear la información y de cómo han cambiado todos los entornos de aprendizaje, ¿no? Y lo conversábamos antes de iniciar hoy el encuentro, que la escuela es, por ahí, la formación docente ha tendido siempre para formar hacia una institución que ya tiene sus cimientos muy delimitados, y la tecnología no es así, la tecnología es fluida, autónoma, intuitiva. Entonces, claro, hay que ir apropiándose de los códigos de una época para llevarla a otra, ¿no? Que es lo que sucede ahora y en época de pandemia, ¿no? Lo que ha activado. ¿Cómo ves eso en relación con esto, gente que por ahí tiene como un exceso de tecnofilia, digamos, y ve en la tecnología solo la posibilidad de la transformación? Yo creo que por esto que digo, que todos tenemos una relación personal con la tecnología y puede ser buena o mala, y que va a estar teñida por las experiencias previas. Claro, cuando uno es tecnófilo, como yo, y todas las tecnologías son divertidas y desafiantes, uno se mete y investiga y como que tiene una actitud distinta, ¿no? Y entonces, claro, después nos llevamos bien con la educación a distancia, la educación virtual. También entiendo al profe que tuvo malas experiencias con la tecnología y que es un tecnófobo, que ya la tecnología le da miedo, y lo entiendo porque además no es tan fácil. Vuelvo a repasar.
está lo que me puede costar el uso de la tecnología, qué significa para mí, pero además el costo material, ¿no? Acceder económicamente, con muchas cosas en contra. Yo entiendo que haya docentes que rechacen la tecnología, y ojalá pudiéramos elegir qué hacer, ¿no? Si trabajar presencial o a distancia. Porque un profe no es ni bueno ni malo por saber tecnología, es bueno cuando sabe mediar pedagógicamente, cuando sabe explicar un concepto que era tan difícil, pero que si lo decía en palabritas simples y en términos conocidos por el alumno, entonces ahí ya estaba enseñando. Bueno, ¿qué pasa? Las tecnologías lo que van a hacer, y siempre recupero a McLuhan, es extender o amplificar las capacidades que ya tenemos. Si yo soy un buen profe, con las tecnologías voy a ser todavía mejor. Entonces, tampoco es para saberse todas las tecnologías que existen. Tarea imposible, no se puede. Solo pensar en esto. ¿Cómo doy clases? Yo atrapo a mis alumnos con un relato, les armo una historia, les cuento una historia atrapante. Bueno, quizás mi tecnología sea el audio. Y si yo lo puedo escribir, quizás mi tecnología sea el texto. Estas historias atrapantes yo las puedo escribir también. Si a mis alumnos les presento actividades desafiantes en el aula, con un papel, también puedo llevarle actividades desafiantes con la tecnología. Quizás con un simulador, quizás con un rompecabezas, quizás... Es decir, también hay actividades interactivas. Y yo podría seguir repasando a aquel profe que hace pizarrones llenos de gráficos y ideas y mapas conceptuales y organiza las ideas visualmente, y todas las tecnologías que hay, como por ejemplo Padlet y otras, para organizar visualmente las ideas. Entonces, digamos que las tecnologías siempre me van a permitir hacer mejor lo que yo ya sé hacer bien. Y eso es lo que tenemos que pensar antes de asustarnos o achicarnos. No, hay que buscar esa tecnología que sí nos va a ayudar. Confiar en la posibilidad de la mediación pedagógica. Muy interesante esto que decías. Para ir cerrando, una pregunta de Cristian que dice, ¿cómo pensás que se va a organizar la educación desde el teletrabajo luego de la pandemia o el aislamiento? ¿Pensás que se ha producido un cambio social respecto de la forma de ver la tecnología en relación con la educación? Creo que ha habido un cambio social, empiezo de atrás. Y lo veo, por ejemplo, ahora, ¿no? Tenemos la posibilidad de cursar presencial y virtualmente con esta modalidad que cada institución elige. Y lo que me llamó la atención es que muchos padres mandaron notas al colegio diciendo, yo quiero que mi hija o mi hijo estudien virtualmente. Y ya por nota se les concede a esos estudiantes que si nosotros tenemos una clase presencial, esa clase se transmite en vivo para todos los alumnos o los padres que quieren que sus hijos estudien virtualmente. Yo creo que esto antes ni se lo hubieran planteado. También hay padres que dicen, necesito que mi hijo vaya al colegio. A veces, entre nos, no nos escucha nadie, que no salga de Sudamérica. A veces la necesidad es del padre, y es entendible. Es muy difícil por ahí la convivencia 7/24. Entonces, a veces el que necesita que los hijos estén en otro lugar para recuperar un momento propio, para concentrarse en el trabajo, para tener un espacio personal, a veces el que lo necesita es el padre o la madre. Pero a veces el que lo necesita es el hijo o la hija, ¿no? Que ellos dicen, pero no aguanto más en casa, yo quiero estar en el colegio, y a veces aparecen estas expresiones, los más chiquitos que no lo pueden manejar, se ponen a llorar, yo quiero ir al colegio. Entonces, esta realidad también existe. En un futuro seguramente va a haber colegios que van a ofrecer o la bimodalidad, o la educación virtual, o la educación presencial. ¿Qué va a ser del futuro? Ojalá lo supiera, me encantaría saberlo. Dudo que todo pase por la virtualidad, no por lo menos desde las políticas gubernamentales, ¿no? Porque ya hay otros atravesamientos, hay gremios
que tienen su peso y que apalancan en una dirección y en otra. Hay políticos, no me la agarro con nadie en particular, pero los políticos hoy responden a las encuestas. Así que depende de por dónde va la opinión pública, por ahí va a ir la opinión política. Entonces es muy difícil ver qué viene a continuación. Pero seguramente va a haber una oferta, pasada la pandemia, va a haber una oferta más diversificada donde la modalidad virtual va a ser una de las posibilidades. Bien, rescato, bueno, muchas opiniones acá en el chat. Noelia nos dice, excelente Enrique, productividad, flexibilidad, sin duda son características que experimenté en este último año de trabajo en casa, aún teniendo que hacer tiempos y espacios personales adecuados. Sostengo que es una modalidad que se instaló y abre un nuevo paradigma en nuestros días, espacios, abre un nuevo, un nuevo paradigma en nuestros días. Respecto al uso de las tecnologías, siempre es importante aprovechar los espacios de capacitación que se brindan. Este tiempo excepcional que nos toca atravesar como docentes también nos trajo un sinfín de espacios que ofrecen enriquecer estos nuevos escenarios educativos que impuso la pandemia, ¿no? También nos trae otra opinión que dice, con todo lo nuevo y los avances tecnológicos, siento que voy siempre atrasada para poder aprovechar los beneficios de la tecnología. Pero no es un tema de atraso, vamos todos aprendiendo, eso también nos lo da la tecnología, ¿no? Ayelén dice, las modalidades de trabajo no son las mismas en las distintas modalidades. Sí, también sucede eso, ¿no? Que tiene especificidades distintas, sí, sí, totalmente. Enrique, ¿alguna idea para englobar estas reflexiones que aparecieron en el chat? Sí, sí, no, me encantó todo. Sí que hay que tener en cuenta lo siguiente, tenemos la pedagogía cuando hablamos ya hasta los 18 años, y sí que a los más chiquitos, nivel inicial, primario, hay que llevarlos más de la mano. Por eso no es tan compatible la virtualidad con los más chiquitos. Una vez que uno los educa y les desarrolla la habilidad de aprender de manera autónoma, ya hacia el nivel universitario, o a nivel superior, universitario, no universitario, ahí ya vemos un alumno más preparado para manejarse en la virtualidad, porque sí que la virtualidad requiere una disciplina de manejos de horarios y demás. Por eso es como gradual, ¿no? Al principio no es tan fácil la enseñanza virtual y al final es lo más fácil. En los posgrados casi lo que mejor funciona es la enseñanza a distancia, porque estamos hablando de profesionales formados que además trabajan y que ya no tienen tiempo para volver al aula. Pueden volver a estudiar, pero no volver al aula. Muchísimas gracias por la invitación, siempre es un placer estar y bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla. Bueno, nos vemos entonces en la próxima. Muchísimas gracias y será hasta el 8 de julio. Chau, hasta luego.